Muchos de los pequeños artrópodos que vemos hoy en día, como los milpies, ciempiés, arañas, escorpiones y libélulas, ya existían para finales del período carbonífero. Pero no siempre fueron todos tan pequeños. Durante ese mismo periodo, que comenzó hace 360 millones de años, la Tierra tenía los niveles de oxígeno más elevados de la historia, permitiendo que varios artrópodos de la época adquieran tamaños inimaginables. Pero, ¿cómo ocurrió esto? El motivo de estos altos niveles de oxígeno parecían ser las nuevas plantas terrestres, que seguían diversificándose y cubriendo más territorio que en el periodo anterior. La flora del Carbonífero ahora cubría las llanuras aluviales y pantanos que crecían hacia el interior de los continentes. Este periodo vio a algunas de las plantas más extrañas que jamás hayan evolucionado, desde helechos del tamaño de árboles hasta árboles que usaban su corteza para hacer la fotosíntesis. En este contexto de plantas extrañas y altos niveles de oxígeno aparecen los artrópodos gigantes. El más grande de todos, Arthropleura, era morfológicamente similar a un milpiés, pero llegó a medir más de 2,6 metros de largo. Este descomunal artrópodo surgió hace 346 millones de años y continuó viviendo durante todo el periodo carbonífero. Su exoesqueleto estaba compuesto de 30 segmentos articulados, cada uno de los cuales estaba cubierto por duras placas. Tenía aproximadamente 8 pares de patas articuladas por cada 6 segmentos corporales, y entre 32 y 64 patas en total. Arthropleura habitaba tanto en pantanos húmedos como en bosques abiertos, con ríos y arroyos cerca de playas costeras. Afortunadamente, al igual que los milpiés modernos, este artrópodo gigante era principalmente herbívoro. Se cree que consumía restos de plantas, materia vegetal muerta y semillas esparcidas en el suelo del bosque. Sin embargo, es posible que para crecer a tal tamaño haya tenido que consumir también a otros invertebrados y quizás algunos anfibios. No solo los artrópodos estaban evolucionando, también estaba ocurriendo un cambio muy importante en el mundo de los vertebrados. Hace 340 millones de años aparecieron los primeros amniotas, evolucionados desde sus ancestros anfibios. Los amniotas son el primer grupo de vertebrados completamente terrestres. Esto se debe a que, a diferencia de sus predecesores, al reproducirse, los amniotas producen una membrana llamada amnios, que rodea y protege a sus embriones en desarrollo. En consecuencia, no necesitan una etapa larvaria intermedia ni requieren poner sus huevos en el agua. El amnios retiene el agua, mientras que al mismo tiempo permite la transferencia de oxígeno. Por lo tanto, permite la respiración dentro del embrión. Como resultado, estos nuevos embriones de amniotas se pueden desarrollar en huevos depositados en la tierra, por lo que ya no necesitan del agua para reproducirse. Estos nuevos huevos, gracias a una cáscara porosa y correosa, eran mucho más grandes que los de los peces o los anfibios. Esto, sumado al desarrollo de un saco vitelino de mayor tamaño, también permitió que los fetos de dichos huevos crecieran y se desarrollaran por completo antes de la eclosión. Se cree que, con el tiempo, esto dio lugar a la evolución de animales mucho más grandes. Gracias a estos nuevos tipos de huevos, los amniotas se convirtieron en los vertebrados terrestres predominantes hasta el día de hoy. Pero volviendo al mundo de los artrópodos, en esta misma época nos encontramos con Pulmonoscorpius, un escorpión gigante surgido hace 336 millones de años. Este fue uno de los escorpiones más grandes de la historia, llegando a medir más de 70 centímetros de largo. Era bastante similar a los escorpiones actuales, con la excepción de sus grandes ojos laterales. Se cree que era un depredador activo que cazaba durante el día y descansaba durante la noche. Otro grupo muy importante de artrópodos evolucionó a mediados del período carbonífero, hace 328 millones de años. Estos eran los primeros insectos voladores, que se diversificaron rápidamente luego de su surgimiento. Se cree que estos insectos evolucionaron sus alas a partir de los lóbulos paranotales, extensiones de los tergatorácicos. Entre los primeros insectos en desarrollar alas se encontraban algunos morfológicamente similares a las libélulas. Un grupo específico de ellas terminaría teniendo un rol muy importante en el ecosistema hacia el final del periodo. Un tiempo más tarde, hace 318 millones de años, los amniotas se dividieron y tomaron dos caminos evolutivos distintos. Estos dos linajes eran los sinápsidos y los saurópsidos. Los sinápsidos evolucionarían para convertirse en los mamíferos actuales,
y los saurópsidos se convertirían en los reptiles, dinosaurios y aves. Pero al principio, tanto los sinápsidos como los saurópsidos eran muy similares. Uno de los sinápsidos más antiguos fue Asaphestera y uno de los saurópsidos más antiguos fue Ilonomus. Ambos vivieron hace 318 millones de años y ambos tenían la apariencia de un pequeño reptil. En el caso de Ilonomus, sabemos que medía unos 20 centímetros de largo, tenía pequeños dientes afilados y probablemente comía pequeños insectos. Esta similitud externa entre ambos linajes continuó por mucho tiempo. Por ejemplo, hace 306 millones de años apareció Archaeopteryx, otro sinápsido con apariencia de reptil. Sin embargo, ya empezaban a haber algunas diferencias. Este sinápsido tenía mandíbulas más grandes y fuertes que las de los saurópsidos de la misma época, pero debido a sus dientes afilados y caninos agrandados, se cree que este animal era también un carnívoro, con una dieta y nichos ecológicos similares a las de los saurópsidos. Todo cambió con el colapso de la selva tropical del Carbonífero hace 305 millones de años. Este evento fue una catástrofe ambiental que favoreció a los helechos de bajo crecimiento en detrimento de los árboles más grandes. Se expandieron las praderas de helechos y se fragmentaron las selvas tropicales. Este ambiente, cada vez más seco, acabó con las especies que dependían de los ecosistemas húmedos, marcando una nueva era, tanto para las plantas como para los animales. Los sinápsidos y los saurópsidos sobrevivientes se adaptaron a gran velocidad, abarcando nuevos nichos y diversificando sus dietas, dividiéndose en herbívoros y carnívoros, en lugar de alimentarse exclusivamente de insectos y peces. Uno de los primeros sinápsidos herbívoros era Edaphosaurus, que vivió hacia el final del período Carbonífero. Este animal era mucho más grande que sus predecesores, midiendo más de 3,5 metros de largo. Tenía un cráneo corto y bajo, y dientes cónicos. Su cabeza era bastante pequeña en comparación con su enorme cuerpo, y su característica más distintiva era sin duda esa vela que tenía en su espalda, formada por arcos vertebrales alargados. La vela podría haber tenido una función en la termorregulación de su cuerpo o simplemente podría haber tenido una función defensiva contra los depredadores, al mismo tiempo que le daba una apariencia más grande al herbívoro. La catástrofe ambiental tampoco extinguió a los insectos. De hecho, hacia el final del período Carbonífero, hace 300 millones de años, apareció Meganeura, el insecto volador más grande que jamás haya existido. Este insecto era morfológicamente similar a una libélula, pero medía más de 70 centímetros de ancho cuando tenía sus alas extendidas. Se cree que este insecto gigante vivía en hábitats abiertos con poca densidad de árboles. Allí utilizaba sus ojos especializados para ver a larga distancia. De esta manera identificaba sus presas y las capturaba mientras volaba, para luego consumirlas con sus robustas mandíbulas y dientes agudos. El período Carbonífero llegó a su fin hace 299 millones de años y culminó con la completa formación de Pangea, el supercontinente que incorporaba todas las masas de tierra que habían existido hasta el momento. Pangea estaba rodeado por un inmenso océano llamado Pantalasa. Tenía forma de C y la mayor parte de su masa se extendía entre las regiones polares del norte y sur de la Tierra. Pero vamos a explorar este supercontinente con más detalle en el siguiente periodo, el periodo Pérmico, donde las comunidades de vertebrados terrestres se tendrán que adaptar al nuevo mundo para sobrevivir.